recordarles que la conferencia de hoy, de los miércoles del CAUN, que como ya sabéis que se tratan diversos temas, hoy va a tratar sobre el TIF, sobre esta constitución que nos quieren imponer las multinacionales. Para la sesión de esta tarde, de los miércoles del CAUN, van a intervenir Ricardo Gómez y Liliana Fernández. Pineda, perdón. Perdón, Liliana. Ricardo Gómez es del Grupo de Trabajo de Economía de Sol, del 15M, miembro de la Plataforma contra el TIF, traductor del libro Tratados de Libre Comercio, Ciudadanos Sometidos, editado por ATAD, es ingeniero fundamentalmente y está efectivamente en todos estos grupos pues, por su profesión, ¿no? Liliana Pineda es abogada, también es del Grupo de Trabajo de Economía de Sol, del 15M, y además es socia del CAUN. Así que muchas gracias a Liliana y a Ricardo por estar con nosotros esta tarde para que nos expongan toda la problemática que tiene este tratado que nos quieren imponer. Es un tema muy amplio. Los que de alguna manera ya conocéis lo que es ese nombre tan raro que es el TTIP, bueno, que es el tratado, el acuerdo transatlántico comercial transatlántico entre Europa y la Unión Europea y Estados Unidos, pues mal sabéis que sabéis más o menos de qué está tratando. No ha habido mucha información, pero la prensa ha sacado bastantes artículos, llevamos ya 2 o 3 años con el tema, y los que estéis de alguna manera implicados en la campaña, en distintas organizaciones, pues sabéis un poco más de cerca los aspectos concretos. Yo no voy a hablar del TTIP exclusivamente, ni del CETA, yo voy a hablar de algo que tiene más interés, y este es el objeto por lo cual estamos aquí, que es de lo que son los tratados, o cuál es la estrategia a nivel internacional que están siguiendo las multinacionales a través de los tratados comerciales como manera de establecer unas reglas de juego y cambiar el orden mundial. Esto es lo que voy a hablar, para lo cual me apoyo en un análisis en el cual he colaborado, que son el análisis de todos los tratados que se han venido haciendo, se vienen haciendo en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, una vez que quedó en impasse la OMC y el fracaso de Doha de hace unos cuantos años, y como los BRIC, los países pues plantaron cara a que no siguieran adelante los acuerdos que se vienen haciendo. Entonces, lo que me interesa destacar aquí es qué significan los tratados de libre comercio, a qué se llama tratados de libre comercio, que tienen muy poco de comercio y lo que tiene es, sobre todo, o lo que quiere es romper una serie de barreras que obstaculicen a hacer más negocio, es decir, al estado actual del capitalismo de acumulación y de hacer negocio, y que todo lo que impide y pueda hacer frente y pueda ser un obstáculo tenga que ser suprimido. ¿Qué quiere decir esto? Suprimirlo quiere decir que los derechos fundamentales, constitucionales, los derechos adquiridos, lo que se quiere son un estorbo para hacer negocios, y es de eso de lo que se trata. Entonces, este es el argumento, este es fundamental de nuestra intervención, o de mi intervención. Si habéis visto, ayer salió un artículo en Público que hablaba precisamente, bueno, de una de las partes o uno de los argumentos que yo voy a exponer aquí, pero bueno, este tema lo venimos tratando en muchos foros hace bastante tiempo, y por lo menos para mí es bastante claro. Es a través de una serie de instrumentos o de regulaciones, pues se está dando todo el poder a las transnacionales, se está arrinconando a los estados para que no tengan capacidad de toma de decisiones, y este es el pulso que tenemos, y por eso hay campañas como la que seguimos en la campaña contra el TTIP, pero también contra el CETA, que es que no se aprueben esos tratados, que no se lleven a la práctica, porque si se llevan a la práctica realmente lo que puede ocurrir, o lo que va a ocurrir, o lo que ya está ocurriendo, porque hay experiencias de tratados que se han firmado, es que se van a desarbolar
todos los derechos adquiridos después de conquistas sociales durante muchos años, y esto es lo que nos viene encima. Un tema tan grave, pues parece que no es popular, no aparece casi en los programas electorales. Hay partidos que están a favor de que salgan este tipo de tratados, los conocéis, fundamentalmente serían, en este caso, dentro de las elecciones que ha habido, serían el PP, sería Ciudadanos, y también el PSOE, fundamentalmente, porque en sus programas no aparece esto, y a pesar de que el grupo parlamentario en Bruselas esté ahí, hay muchas diferencias entre el Partido Socialista francés y otros partidos, pero está ahí. Y solamente aquí en el arco nuestro, pues son algunos partidos de izquierda, como puede ser Izquierda Unida, como puede ser Podemos, y en Cataluña RC, y algunos que han hecho declaraciones en contra de que no vayan adelante y que se haga todo lo posible, porque si estos tratados se llegan a la práctica, y ya hemos visto la experiencia de lo que ha pasado con el tratado que viene funcionando en 1998 entre la América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, pues ya sabemos de qué van, y esta es la filosofía y este es el paraguas que está ofreciendo la OMC a este tipo de tratados. Este sería un poco el argumento, lo voy a desgranar un poco más, pero hablar de los detalles de todo esto nos llevaría mucho más tiempo del previsto, y prefiero exponer esa tesis, que puede ser evidentemente discutible, y entrar después en un diálogo o en un debate para aclarar estos temas. Bueno, yo quería decir que hay muchísimos tratados comerciales. Este es un tema que no se ha popularizado, es decir, los que más directamente nos inciden son el que tenemos, el TTIP, bueno, que es palabras en inglés, porque todo esto es una sopa de letras para que no se entienda nada, pero que es, en definitiva, el tratado transatlántico o el acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se viene negociando desde 2013. En octubre fue la ronda 11ª, porque esto se hace por rondas, y se espera o se quiere que se firme a finales del 2016. Se quería que se firmara a finales del 2015, afortunadamente ha habido tantos obstáculos y tantas cuestiones, incluso a nivel de algunos estados, que están demorando, y este sería uno de ellos. El otro, ya también de inminente rubricación, bueno, de inminente aceptación, sería el tratado de la Unión Europea y Canadá, que es el CETA, llamado CETA en inglés, que se viene negociando en 2009, se ha rubricado en 2014 y se quiere que se apruebe por los estados en 2016. Luego hablaré de los sistemas de aprobación, porque este es una terminología muy complicada, pero ahora no me voy a entretener aquí. Y después hay otro tratado que es muy importante y que está también encima de la mesa, que es el TISA o ACSS, que es el Tratado sobre el Comercio de Servicios, que se viene negociando en 2012, incluye a 51 países, a una gran parte del mundo, excepto los países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, etcétera, y se quiere ratificar también en 2016. Y 2016 va a ser un año clave en que se pueden aprobar y poner en marcha algunos aspectos, ya se vienen poniendo en marcha estos tratados que nos dejan ver por dónde vienen las cosas. Pero aparte de esto hay, para que os hagáis idea, hay 3.000, del orden de 3.200 tratados multilaterales o bilaterales que tienen la misma filosofía y los mismos objetivos y que afectan más o menos a la economía mundial a una parte. De ellos, 1.400 están firmados por los Estados miembros de la Unión Europea. De ellos hay 3 tratados importantes con África, 2 importantes que incluyen a Estados Unidos, que son el tratado que decía antes, el TLCAN, el Tratado Canadá-México-Estados Unidos de 1994, y el tratado que se ha firmado, no rubricado, rubricado, no firmado, por rubricar, ya explicaré lo que significa, no quiere decir que entre en marcha, que ha sido en octubre de 2015, que es el TTP o Tratado Transpacífico, que incluye también a todos los países del Pacífico, Estados Unidos y la costa este de Asia, ¿no? Bueno,
Lo importante es que hay unos tratados, que destaco los más importantes, TTIP, CETA, TISA y TTP, que se anuncian unos objetivos y que luego hay unos objetivos reales. En todos siempre se dicen unos objetivos: creación de empleo, crecimiento, beneficio para todos, es decir, más comercio será mejor para todos. Pero estos son los tratados que los objetivos que vienen siendo proclamados para el neoliberalismo, las políticas liberales, desde hace 30 años. Hemos visto que no solamente se va hacia adelante, sino que hemos tenido crisis y no salimos de ella. Es decir, que esto es una falacia, ¿no? Y después hay muchos estudios, que no es imposible entrar con detalle en esto, de los impactos esperados de estos tratados en el empleo y el crecimiento, pero los estudios más serios que se han hecho, estudios macroeconómicos por gente, por economistas progresistas y menos progresistas, es que el crecimiento y el empleo que se espera de estos tratados son absolutamente ridículos, cuando en muchos casos no son negativos en términos de destrucción de empleo, de desaparición de empresas, pymes, etcétera. Es decir, que los objetivos reales, por lo que hemos visto en la experiencia del pasado, ni empleo, ni crecimiento, ni libre comercio, sino que se trata es de fundamentar una filosofía que es hacer negocios y y hacer que se suprima todo lo que puede impedir ganar negocios y todo tipo de cortapisas. Y sobre todo institucionalidad, aún más el poder de las multinacionales, y detrás de ellas es que no, voy por las 3. Perdón, si no me lo dices, ya, no espera. Vamos por esta, ¿no? Objetivos contemplados. No, la anterior puede ser. Bueno. Vale. Bueno, esos serán los objetivos reales. Y bueno, y sobre todo es que aquí hay una lucha, es decir, que después de que a nivel, sobre todo yo lo veo, porque ahora estamos con el TTIP, pero antes hemos estado en muchas luchas en la Unión Europea, y uno de ellos era el Tratado Constitucional, y se vio cuando perdimos el Tratado Constitucional y se aprobó el Tratado de Lisboa, ahí ya se veía que eso suponía un reforzamiento, un crecimiento, una sacada de pecho de las multinacionales, que veían que se habían arrasado con todo lo que podía hacer impedir que ese tipo de constitución, donde se preveían este tipo de cosas, fuera la que funcionara, y a través de ahí se han envalentonado, y como no ven obstáculos y como están jugando con el empleo y con las crisis y todo esto, pues ya lo que van es a por todas. Este es un poco sería el objetivo general filosófico de esto. Como objetivos que se contemplan, bueno, evitar el bloqueo de la OMC y de la ACGS. No sé si he dicho, todo esto se hace bajo el paraguas de la OMC. La OMC estuvo en una crisis, ha estado parada y no funciona desde hace un montón de tiempo, pero surgió el truco de, bueno, no se podían hacer tratados de gran calibre, y entonces lo que ha hecho es hacer tratados bilaterales o tratados entre bloques de países de tipo estratégico. Estados Unidos, Unión Europea, el transatlántico, Estados Unidos, Japón, China no le dejan participar, y todos los países del Pacífico, Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, etcétera, toda la mezcla. Y después los tratados bilaterales, Unión Europea con América Latina, Unión Europea con África, que hemos visto los efectos que está habiendo en los tratados con América Latina, en Colombia, en cualquier otro país. Pero bueno, no me voy a detener aquí. Estos serían los objetivos. En todos ellos, y común, hay una serie de instrumentos que es la que voy a enunciar simplemente. La base que se quiere poner en todos estos es que para dirimir enfrentamientos que pueda haber entre los estados y las multinacionales se haga no a través de
de la jurisprudencia actual, es decir, que sean a través de la jurisprudencia que rigen los estados, que rigen en el conjunto de estados como Unión Europea o en los distintos países, sino estableciendo una justicia absolutamente de tipo privado. Es decir, es una justicia que permite a las multinacionales y ya no es una hipótesis de futuro, es algo que se está haciendo, que se viene haciendo al menos de hace 15 o 20 años, pero que no está institucionalizado, que es que cuando hay un conflicto se quiere que se dirima a través de tribunales, de grupos de expertos o de gente que nombre las multinacionales contra los estados. Ahí se ve y se ha visto estados que no tienen poder o que no tienen, las multinacionales pueden permitirse con la capacidad de recursos de tipo jurídico, de manipulación, a afrontar un juicio, lo que sea, y un estado, a un conjunto de estados, a veces no, como pasa en África, y entonces los estados africanos han tenido que bajar la cabeza porque no podían afrontar, ni tenían medios, ni tenían recursos humanos para hacer frente a los litigios que había. Y esto que ha empezado poco a poco en este tipo de estados, ahora lo que se quiere es que eso forma parte, y esta es una de las discusiones más que han impedido que no se firmen todavía, porque se quieren hablar de que sean jueces imparciales, de que sean jueces que se asuman por ambas partes, no me entran en los detalles, pero es una de las cosas que están retrasando el tema. Pero en definitiva lo que se trata es de que toda la legislación común, toda la legislación vigente de siglos, que está más o menos cristalizada de derecho internacional, de las multinacionales quieren hacer tabla rasa y que sea suplantada por una justicia privada. Es decir, es en definitiva lo que habría que llamar un golpe de Estado en toda la regla a la manera de dirimir los conflictos. Entonces, para mí y bueno, para mucha gente, aunque esto todavía no está suficientemente reconocido, el objetivo, porque muchos dicen, bueno, el comercio es bueno, el comercio es malo, el comercio depende cuáles son las reglas de comercio. Si las reglas de comercio podemos hablar de muchos tipos de comercio, y en las redes alternativas y en otros sitios se habla de comercio justo, de otra manera de hacer comercio, pero si lo que estamos y entonces se dice, bueno, es que no hay que oponerse al comercio porque el comercio favorece, bueno, al crecimiento. Eso es una tesis que viene defendiendo desde hace, por lo menos desde el año 85, con el neoliberalismo, tanto no solamente la OMC, sino al Consenso de Washington, y vienen defendiendo todo el neoliberalismo desde hace tiempo. Y el mayor comercio no significa ni mayor crecimiento. Después, ¿qué crecimiento? ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Qué tipo de modelo? Eso es lo que nos interesa. Lo que no nos interesa, si eso es que haga ganar más a unos pocos y que estemos en el sistema de la pirámide actual, de que un 1% les va muy bien pero el resto no nos va tan bien, pues evidentemente ese tipo de comercial, porque no nos interesa, es decir, pero este es lo que está encubierto en lo que la batalla que hay actualmente. Entonces hay que ver el TTIP, el CETA, todos estos son más. Es sobre todo, y lo dice claramente el mandato de negociación, es no solamente quitar y reducir aranceles, es decir, proteccionismo. Entonces los que defendemos esto nos dicen que somos unos reaccionarios porque queremos volver al pasado para que los países se aíslen en barreras aduaneras. No, es que ese no es el problema. Eso es una falsificación de lo que se quiere es quitar todas las barreras y todos los obstáculos que son no solamente las arancelarias, que hay que discutir partida a partida a quién interesa y cómo, y hay que ver en qué condiciones, sino las que se llaman no arancelarias, es decir, normas constitucionales, leyes de los países, regulaciones de cada país cuando obstaculiza la competencia. Porque es esto lo que se elige la competencia, que marcan el tipo de competencia, que tampoco es una competencia real y no es una competencia lícita, sino que generalmente son monopolios o son grupos, es decir, que tampoco en el sentido clásico económico es una
una competencia transparente, sino es la guerra del más fuerte, y ese es el tipo de competencia que quieren, pero eso lo hemos visto dentro del marco de la Unión Europea y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todo el tipo de barreras éticas, democráticas, sociales, ambientales, financieras, económicas, se quieren suprimir si eso impide a los beneficios, pero no a cualquier beneficio, porque puede decir, hombre, pues un beneficio aceptable si tenemos un beneficio, una tasa yo qué sé, de retorno de un negocio, pues del 6-7%, bueno, podía hace 40 años, son los planes de trabajo, de viabilidad a nivel mundial, se aceptaba como razonable. Es que ahora no, el beneficio es forrarse al 20% en una semana, pegar un batacazo, comprar y vender es decir, hay que cambiar tipo de modelo, y claro, eso es lo que quieren seguir haciendo los que tienen poder. Y eso es a lo que nosotros nos oponemos, ¿no? Y entonces, a través de esto, hay una cosa que de momento acepta la Unión Europea o la Comisión que se está negociando, por mucho que ahora es un tema controvertido, que es el sistema de cooperación reguladora, que es algo que se han inventado porque esto lo han propuesto las multinacionales, es decir, mientras este tipo de tratados son opacos para los ciudadanos, y nos hemos enterado de muchos de ellos a través de Wikileaks o de una serie de filtros que ha habido y que han permitido ir adentro, porque la Comisión no publicaba nada. Sin embargo, en las mesas de negociaciones allí estaban los gobiernos de los representantes de Estados Unidos y la Comisión Europea junto con las transnacionales redactando los tratados, pero no, a nosotros no nos han invitado ni a los representantes políticos, nadie sabía lo que estaba pasando, pero afortunadamente ha habido una serie de filtraciones y que nos han permitido avanzar un poquito más, ¿no? Incluso, bueno, esto lo habréis oído, incluso a los parlamentarios, bueno, de cualquier país, pero a los españoles lo han dicho, que les permiten ir a una sala para ver cada uno, porque estos son los tratados, para que os hagáis una idea, son algo bastante arduo y complicado, son muy complicados, son tochos de 1500 páginas más o menos, más un montón de anexos, cada uno de ellos es realmente muy complicado. Bueno, pues a medida que se van haciendo las negociaciones y las rondas, se van llegando unos acuerdos, desacuerdos, y se permite que a los parlamentarios lo vean. Pero los parlamentarios tienen que ir, entran en un sitio donde están, no pueden entrar ni con teléfono ni con nada, tienen que firmar que que lo que han visto no pueden hacer una mención expresa en rueda de prensa, con la amenaza de que si hacen algo pueden penalizarles, quitarles el de parlamentario y hacer un proceso. Y eso lo han dicho, como habéis oído, algunos de los parlamentarios españoles que han tenido acceso a este tipo de documentos. Bueno, no voy a entrar en el tema de la OMC porque ya lo he mencionado antes por encima. Y después el tema de las consecuencias, que me refiero al TTIP, pero es común a todos los demás. Yo creo que este es un tema que está muy tratado, que son para mí, además son consecuencias irreversibles: el desempleo, la inestabilidad dentro de la Unión Europea, la precarización de derechos laborales. Es decir, hay una diferencia entre cómo son las leyes laborales en Estados Unidos o en Europa. Todavía en Europa, con más o menos restricciones, hay derecho de huelga y hay una serie de cosas. En Estados Unidos, lo que quiere la autoridad de Estados Unidos es que todos esos se elimine ese tipo de derechos, porque perjudican o pueden perjudicar a los beneficios de las multinacionales. Si perjudican a los beneficios de las multinacionales, entonces las multinacionales, en el momento de firmar con un país, con un ayuntamiento o con quien sea, puede imponer ese tipo de condiciones, y si no se impone puede demandar al ayuntamiento, al Estado. Es decir, eso va de una manera general. O puede ser el Estado, o puede ser una comunidad autónoma, o puede ser un ayuntamiento y una corporación local. Y eso, hemos tenido casos donde hay, no voy a citar, pero en el libro este que ayuda a traducir y yo he aportado casos que ha habido en el caso de España. Hay montones de casos, si queréis luego entramos en detalle, pero ya hay cosas que están
que ya está pendiente. Es decir, tenemos ahí por la decisión que se tomó, por ejemplo, el Estado español, el PP, hace unos años, de ir el tema de las energías renovables y todo esto, pues una serie de ayuntamientos alemanes y de otros sitios y de empresas públicas, incluso públicas alemanas, han reclamado y nos están reclamando 4.000 y pico millones de euros por el todo lo perdido de no haber podido poner en práctica o no haber podido las inversiones que habían hecho, que fueron no pudieron llevarse a la práctica ni los beneficios como consecuencia de un cambio de la legislación española, porque el medio ambiente, como sabéis, lo que hizo fue pues suprimir o cortar por el tema de las eólicas y todo esto, ¿no? Luego está el tema ya muy conocido, que es el tema de liberalización de servicios públicos y entrega de las corporaciones a las transnacionales. Es decir, que con esto lo que se está viendo, bueno, ya lo conocemos, pero esto es un proceso que no viene de ahora, cada vez más los servicios públicos lo que se hacen es el Estado, tanto el Estado como las corporaciones locales o las administraciones autónomas han perdido el control de la gestión de los servicios públicos, de las inversiones y de los proyectos, de todos los proyectos que pueda haber de futuro, y entonces están entregados a través de multinacionales que no tienen que ver nada con el sector, que son fondos de inversión, que son los que realmente gestionan y que son concesiones que se hacen directamente cuando no se han entregado directamente a las multinacionales. No voy a entrar aquí en el caso muy conocido de cómo funciona la sanidad de Madrid, pero en la Comunidad de Madrid, pero cómo funciona en todas las comunidades en España, y también funciona en otros países de la Unión Europea. Y este es un declive cada vez mayor y una falta de control de los servicios públicos. Entonces, bueno, esta es la situación. Entonces, lo que habría que ver es que, qué va a pasar o qué no va a pasar. Decía que en 2016 puede ser un año donde las negociaciones están a punto de terminarse o se han terminado. Luego viene para que los tratados entren en vigor. Bueno, esto es un proceso que lo explico aquí brevemente por si queréis hacer preguntas después. Las negociaciones pueden durar un montón de años, son secretas para los ciudadanos pero abiertas para multinacionales. Al final de terminar las negociaciones, después de 4 o 5 años, se llega a lo que se llama la rúbrica, que es decir, que los representantes, en el caso de Unión Europea y Estados Unidos, de los gobiernos por parte de la Unión Europea, el grupo de expertos o de Estados Unidos de gobierno, echan un garabato que se llama la rúbrica, que significa el fin de las negociaciones, pero eso no tiene hasta ese momento ningún valor jurídico. Eso simplemente que significa, solo compromete a los países firmantes, pero una vez terminada la negociación, lo que viene es formalmente el aspecto de la rúbrica, luego viene la firma y luego viene la aprobación, que en el caso que nos va a interesar más y la ratificación. En el caso es, por ejemplo, en el caso del CETA, el CETA ya está rubricado, ya está firmado entonces hay que ratificarlo, y entonces el proceso es cómo se ratifica. Si lo ratifica el Consejo Europeo, solamente la Comisión Europea, o si lo ratifican cada uno de los estados, si se hace un referéndum o no se hace un referéndum. Ahí entonces vamos a entrar ahí en un escenario todavía no bien conocido, pero puede haber cualquier tipo de cosa. Hemos visto como las jugarretas que han hecho, lo mencionaba antes, en el caso del Tratado Constitucional en el 94, que supuso una crisis terrible para la Comisión Europea, 3 años, y después hubo que cambiarlo por lo que fue el Tratado de Lisboa, y para la aprobación y ratificación hubo distintos procedimientos, ¿no? Mientras que la Constitución se hizo un referéndum
Os recordáis algunos que lo que pasó en España, que fue un simulacro porque se inventaron el referéndum, entonces era el gobierno Zapatero, hicieron un churro, no explicaron el tratado, no dejaron que se explicara, pero hubo países como Francia y Holanda que se opusieron y eso supuso una crisis tremenda. Y los irlandeses, por su constitución, tenían que hacer un referéndum. Bueno, hicieron un referéndum y dijeron que no. Entonces les dijeron, bueno, pues otra vez a repetir el referéndum y hasta que no saliera adelante. Y ese tipo de cosas la hace la comisión, la hace y se queda tan tranquila, es decir, se salta las leyes. Si nosotros pedimos un referéndum como pedimos con el 135, pues ya sabemos cómo nos va. Con el 135 parece que se ha olvidado, pero es un referéndum que vino impuesto desde la Unión Europea. No es algo que se hizo explícitamente, también algo parecido se hizo en Alemania y en otros países y lo hicieron de otra manera, pero aquí se hizo sin referéndum ni sin nada, ¿no? Entonces lo que puede ocurrir de ahí pues está por ver, pero en principio si se llegara al tema del referéndum, aunque hay o la aprobación por estados, aunque hay 28 estados y pueda haber, con que uno de ellos diga que no, por ejemplo Grecia, por ejemplo, pues se echaría abajo y estaría muy bien, ¿no? En España no sabemos porque veremos a ver cómo va a quedar la ensalada todavía que tenemos pendiente y qué tipo de gobierno vamos a tener en unos meses y qué postura va a adoptar con respecto, en función de, pues no está clarificado, en función de esto, qué postura va a hacer con respecto al TTIP, con respecto al CETA que está por venir y con respecto al TISA que también está por venir, ¿no? Bueno, entonces diría directamente todo este tipo de, sin entrar ya en los detalles, en los impactos, lo que llega a la conclusión, lo que cada vez más, y lo digo que me alegro que se alegre el estudio que recogía Público, que hizo un centro de estudios muy prestigioso y muy interesante en Europa, que se llama CEO, que es el Observatorio de Corporaciones Multinacionales, y que se acaba este trabajo y que llegaba a conclusiones parecidas a las que yo estoy poniendo. Bueno, no tiene nada de particular, yo conozco a la gente del CEO, porque estoy trabajando con ellos en algunos temas, y la línea es esta, todos, pero esto que está claro para algunos debería de estar claro para todo el mundo, para todo el público, para todos los ciudadanos. Es decir, que lo que tenemos encima de la mesa es realmente serio, que son tratados constitucionales del mismo pelaje y con el mismo nivel de decisión que puede ser el Tratado de Lisboa, como puede ser el MEDE o como puede ser cada uno de ellos. Son tratados de carácter constitucional que están por encima de las constituciones de los países y que si siguen adelante, y espero que no, evidentemente nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar, y ahí al hablar de los impactos institucionales, la manera de la alimentación, la manera de los servicios públicos, de la sanidad, de los transgénicos, de las relaciones incluso de todo tipo, que son realmente serios, porque ya no es un tratado con una serie de derechos, es un tratado que van a ser las multinacionales los que nos van a decir cómo tenemos que relacionarnos, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que trabajar, qué tipo, es decir, va a ser completamente entregar todo el poder a las multinacionales. Por eso yo ponía como título de origen de esta intervención mía, pues lo que es estos tratados, si llegan adelante, es el sometimiento de los ciudadanos a la soberanía de las multinacionales. Y con esto, pues yo creo que me he extendido demasiado. Es suficiente. Muchas gracias. Liliana. Sí. Bueno. Vamos a ver si esto funciona algo. Sí, se escucha bien. Vale. De todas formas, levantar un poquito la voz. No. Bueno, yo recogiendo una parte de lo que plantea Ricardo, me voy a referir fundamentalmente, aunque no en todo, porque también hablaré de lo que es la cooperación regulatoria,
sobre todo lo que ha significado o lo que va a significar estos tratados con relación a los servicios públicos. Y en ese sentido decir que, por ejemplo, bueno, que este ataque a los servicios públicos, a todo el concepto que ha significado durante generaciones y de carácter constitucional, o sea, de alguna manera garantizados todos ellos en cartas de carácter constitucional, pues que está sufriendo un ataque, pero no ahora, durante décadas. O sea, llevamos décadas en esa avanzadilla, que desde luego en ella ha intervenido pues una serie de directrices marcadas tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional, que fueron en su día y lo siguen siendo, aunque ahora parece que menos, pero siguen siendo, digamos, la avanzadilla para tratar de hacerse con el control de esos servicios públicos, sobre todo en términos de negocio, el negocio de los servicios públicos. Y cuando digo eso viene desde hace décadas, simplemente me remito al caso que yo más conozco, que es el del canal de Isabel II, o lo que tiene que ver con el agua, por poner un ejemplo, ¿no? Y es como lo que antes era prácticamente impensable, que las empresas públicas tuvieran algún tipo de regulación que no fuese la estrictamente pública, ¿no?, de carácter público, con regulación pública y gestión pública 100% en todos sus sentidos, en todos sus aspectos, pues al abrir la posibilidad, el gran boquete que ha significado el poder crear empresas vehículos de carácter mercantil, empresas anónimas, sociedades anónimas, nunca mejor dicho, con ese carácter anónimo, pero obviamente de regulación mercantil, o sea, reguladas por el derecho privado, fue, digamos, aquella ventana que luego abriría todas las puertas de lo que ha significado los grandes procesos de privatización en todo el mundo, no exclusivamente en España, porque esto es una cosa que yo ya he sufrido en América Latina, lo vivimos desde hace muchísimos años. Bien, en ese sentido, pues estos tratados suponen varias vueltas de tuerca en los procesos privatizadores, porque ya no solamente va a ser fomentar la privatización, sino incluso impedir la remunicipalización o la recuperación por parte de los pueblos de estos servicios públicos. Hay en el propio tratado, por ejemplo, se habla de lo que son las partes interesadas, ¿no? Se repite constantemente el tema de las partes interesadas. Es un término que se utiliza con frecuencia en todas las propuestas de la Comisión Europea y en relación concreta con la cooperación regulatoria en las negociaciones del TTIP. Si se pregunta a un empleado de la Comisión, dice también, ya me remito a lo que dice en este libro, que os recomiendo que lo leáis, se adquiere también por internet, ¿no? O sea, hay una versión que se puede bajar en PDF. Si se pregunta a un empleado de la Comisión o de la Unión Europea, negociador en esto, dirá que ese término hace referencia no solo a los grupos del sector privado, sino también a los grupos de trabajo sobre temas ambientales, organizaciones de defensa de derechos de los consumidores y los sindicatos. Ahora, partiendo de que siempre en la Unión Europea veremos cómo nunca se hace referencia a derechos humanos o derechos fundamentales, sino en el mejor de los casos hablaremos de derechos de los consumidores. Es más, muchas de las luchas que se han podido ganar entre comillas, en el Tribunal Europeo ha sido obviamente apelando a esos derechos del consumidor, porque en Europa el que está protegido es el consumidor, no el ciudadano, no el ser humano, es fundamentalmente el consumidor. Y en ese sentido ellos dicen, no, nosotros estamos aquí garantizando los derechos de los consumidores y por supuesto los sindicatos, cosa que también la experiencia nos está demostrando que es absolutamente falso. Y a eso me atengo, voy a hablar de lo que ha sido esa experiencia y me remito a lo que fue en abril de 1995, pues un evento importante cuando el comisario de Industria, el comisario de Comercio, el secretario de Estado de Comercio y varios, digamos, altos cargos de la Unión Europea enviaron una carta a 1.800 jefes o representantes de negocios europeos para su bienvenida a lo que ya iba a ser este proceso, para avanzar en lo que ya se llamaba esa cooperación regulatoria. Y entonces se formó un comité de dirección
entre Estados Unidos y la Unión Europea, y se invitó a su vez, estamos hablando de 1995, a un número de consejeros delegados para asistir a lo que sería la primera conferencia de diálogo empresarial transatlántico que tuvo lugar, mira por dónde, en 1995 en Sevilla. Y allí se sacó esa primera reunión que consideró muy productiva porque permitió la aprobación de no menos de 70 recomendaciones y 50 prioridades que se consideraron clave y que lo están siendo en la firma de estos tratados. La primera, crecimiento de un mercado transatlántico. Segunda, la libre circulación de mercancías del comercio. Tercera, la inversión y la superinversión en tecnología, el desarrollo de un marco de inversión seguro, y quinto, la liberalización del comercio y la eliminación, y esto es lo más importante, de todas, y dicho así explícitamente, de todas las barreras y todos los obstáculos creados por las políticas públicas para que las empresas puedan operar en ambos lados del Atlántico sin restricciones y sin discriminación injusta. Bien, en la cumbre europea del año 96, un informe de coordinación también de alto nivel dijo que después del diálogo empresarial transatlántico, al que nos hemos referido, se ha subrayado la importancia de superar los obstáculos no arancelarios y mejorar la cooperación reguladora. Posteriormente, ya en ese año 96, se celebró también en Chicago otro encuentro importante con presencia ya no solo de estos empresarios, sino que ya estaban presentes funcionarios públicos europeos y representantes de los gobiernos del gobierno de Estados Unidos. Además de que había esa reunión se la consideró muy importante porque se consideraba cuatripartita, o sea, no solamente estaban los funcionarios, quiero decir, los empresarios de ambos lados del Atlántico, sino que estaban los funcionarios de ambos lados del Atlántico, ¿no? Y se consideró la reunión Enterprise, o sea, la cuatripartita Enterprise, que fue como se le calificó. Poco se sabe acerca de la posición de Estados Unidos concretamente en esas reuniones. Lo que sí se sabe es las posturas que se mantuvieron por parte de los empresarios. Pero lo que sí se recoge en este documento, y me imagino que tomado de documentos y actas que entonces se elevaron, en eso Ricardo nos puede dar más claves. La palabra clave justamente que se trató fue la palabra transparencia para el proceso de toda la toma de decisiones. Pero cuando se habla de transparencia, no es transparencia para los ciudadanos, que va a olvidaros, transparencia para los empresarios, transparencia para aquellas empresas que pudieran verse afectadas por cualquier regulación que se pudiera adoptar en cualquiera de los estados, o cualquier decisión de cualquier carácter público que pudiera ser tomado en cualquiera de esos estados, y que significa fundamentalmente más oportunidades para las grandes empresas para intervenir y hacer comentarios en relación con esas regulaciones. Y también se acuñó un término que no sé en inglés cómo lo habrán llamado, pero en castellano se llama la alerta temprana, ¿no? Que la alerta temprana significa que antes, o sea, fijaros lo que significa esto, es que ya cuando hablamos de procesos constituyentes, es que estos son los procesos de los que hablaba en otro libro fantástico, se le llama común, son los procesos instituyentes, o sea, que es previo a la Constitución, es previo a la firma de los tratados, son los procesos aquellos en donde las partes que intervienen ya de suyo están alertados sobre lo que va a proponer el otro. Lo que va a proponer el otro, si propone una regulación o una elevación o una mejora de las condiciones, por decir algo, de los trabajadores en tal sector de la industria y tal, pues eso que le puede afectar a un empresario que está al otro lado del Atlántico y que a lo mejor prevé que en el próximo decenio va a invertir tantos millones a este lado, pues se puede ver afectado y entonces puede intervenir y puede exigir, que eso es lo importante, que se le alerte, ¿no? Una alerta temprana con relación a cualquier modificación que se pudiera producir en la normativa de cada país, ¿no? Luego también está lo que llama
la ley, digamos, esa alerta temprana no solamente se aplica de lo que se llama la ley secundaria, que es la ley de implementación o de delegación, o incluso de desarrollo de esas normativas, sino que también se va a referir a lo que se llama el derecho primario. En otras palabras, es cualquier cosa que le pueda permitir ganancias o que de alguna manera afecte económicamente los efectos de la propuesta. Y también abarcará directrices sobre cuestiones sociales relacionadas fundamentalmente con el mercado de trabajo. O sea, la alerta temprana permite a las empresas intervenir aguas arriba, que es como le llaman, o sea, mucho antes de que nos llegue aquí el agua, o sea, de que nos llegue el problema, o sea, mucho antes ellos están previendo que en cualquier reunión, en cualquier ámbito donde se pueda estar discutiendo una normativa de alcance, digamos, estatal o de alcance, o que pudiera tener alcance para esas empresas que están firmando o que están interviniendo de alguna forma en la elaboración de esas normas en los tratados, se pudieran ver aceptadas. Luego también hablan de las evaluaciones de impacto, ¿no? Y entonces esas evaluaciones de impacto de las que ellos hablan, obviamente en contradicción con lo que llamamos, lo que se ha llamado en Europa el principio de precaución. Ya sabéis que existe, que está también acuñado como un principio desde hace también bastante tiempo, el principio de precaución, y es que cuando se dicta una normativa se tiene que prever hasta de qué manera pueda afectar esa normativa. Pero obviamente esa precaución siempre se había predicado en términos de cómo afectaba a los ciudadanos, ¿no? Cómo afectaba socialmente, cómo afectaba ecológicamente, cómo afectaba laboralmente. Ahora lo que se plantea es cómo afecta empresarialmente, o sea, cómo afecta en el negocio empresarial, ¿no? Y evaluar también el impacto de esas medidas de regulación, que en cualquier caso obliga a que ambas partes, en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, pero también puede ser la Unión Europea y Canadá, o como ocurría en países pequeños, Perú y una Unión Europea, o Holanda, o Colombia y Estados Unidos, tienen que explicar las implicaciones que pueda tener esa norma. Son ellos los que tienen que explicar qué implicaciones tiene esa norma, y quienes se opongan tienen que decir, tienen que formular si eso les puede afectar y qué efecto puede tener todos estos efectos regulatorios a las diferentes partes. Esas evaluaciones que contradicen, como digo, ya el principio de precaución, porque se plantean como de oposición prácticamente al principio de precaución, y seguramente se van a sobreponer a ese principio, ¿no? También se habla de los intercambios de regulación que permiten ejercer una bastante presión política en cualquier momento en el ámbito estatal, que son herramientas que se proponen para que, si en algún país las empresas han obtenido una regulación que es favorable a su negocio, pues también se intercambie en los otros países donde también se ha obtenido esa normativa. O sea, no basta simplemente con que estén alertas y se les pueda decir, oh, mira, que esto va a afectar. No, es que si en Estados Unidos se consigue una normativa, una regulación que les favorece al negocio de pintura, yo qué sé, de tóxicos, de no sé cuántos, o sea, pero que pudiera ser aplicada también en Europa, pues inmediatamente hay un procedimiento para que existan estos intercambios regulatorios. Además de prevenir igualmente todo lo que significa la adopción de reglamentos que pudiera de alguna manera minorar el impacto, ¿no? O sea, si nosotros vemos que aquí hay una normativa que se piensa que se puede instaurar en el Estado español y que va a producir tales impactos, a lo mejor se piensa, hombre, a través del desarrollo normativo de cada país, pues podríamos intentar minorar esos impactos. Pues no, también está una serie de intervención, un intercambio regulatorio y una prevención regulatoria justamente con la adopción de reglamentos.
Y se habla de 3 enfoques en relación a esa transposición, digamos, de esas normativas, que sería la armonización, el reconocimiento mutuo y la simplificación. Y curiosamente, fijaros, siempre que hablamos de regulación en materia de tratados, cuando toca a las empresas, siempre se simplifica. O sea, es una regulación para la desregulación, es una regulación para la simplificación, para aligerar cualquier carga, sobre todo, y eso es muy importante entenderlo, sobre todo de carácter social y ecológico. La simplificación que no se utiliza en el marco de un derecho internacional, porque no es, digamos, algo acuñado en el derecho internacional como una premisa, no, las cosas no se hacen simples por derecho internacional, sino aquí lo que se plantea es como un mejor reglamento. O sea, la justificación de todo esto es que al simplificar se le va a reglamentar de mejor manera. Y entonces también se habla de aligerar toda la carga legislativa y reglamentaria sobre las empresas. Ahora, cuando hablamos de empresas, ya os digo, estamos hablando de esos 1.800 empresarios que a lo mejor hicieron esa reunión Enterprise, ¿no? O sea, quiero decir, son las grandes empresas, no, desde luego no es el pequeño empresario que elabora, yo qué sé, calcetines, no, aquí en la esquina, no, ni la micro, ni la mediana, ni la gran empresa. Estamos hablando de las transnacionales. De esas son las que tienen, digamos, cabida en este marco regulatorio, ¿no? Bien, con todo eso, bueno, es que hay mucho que decir y quiero que intervengáis con preguntas sobre todo. Solamente voy a añadir, digamos, que en esto de la regulación hay, digamos, 3 puntos que son importantes y se señalan a los efectos de los servicios públicos, que es el trato nacional, que significa que efectivamente un poco lo que contaba, ¿no? de esa cooperación regulatoria que impone un trato nacional de tal manera que es le llaman así, obligación de neutralidad económica entre prestatarios de servicios públicos y privados, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que si Francia financia a una universidad pública, la financia, pues ese mismo tratamiento que realiza Francia dentro del Estado a esa universidad pública, pues también la tiene que hacer para financiar a una universidad privada extranjera o un hospital privado extranjero. O sea, si lo hace con una universidad privada francesa, perdón, me he equivocado, el concepto es si lo hace con una universidad privada francesa, lo tiene que hacer también con una privada extranjera. O sea, no puede haber ningún trato de favor con ningún tipo de digamos, de empresa, ni de sea cual sea el servicio que esté realizando, sino que tiene que haber una igualdad entre esas empresas públicas que están siendo financiadas por el Estado. También está el otro punto, que es el de nación más favorecida, que quiere decir también que toda ventaja comercial acordada por un país frente a otro, por ejemplo, acuerdos que pudiera haber entre España y Portugal, o entre Francia y Alemania, ¿no? Acuerdos que existían, además, a lo mejor con relación a algún tipo de trato especial en cuanto a proveedores o ese tipo de cosas. Bueno, eso tiene que desaparecer si no se aplica al resto de los estados que hacen parte de estas negociaciones, ¿no? Y luego está también el tema de la lista negativa, ya sabéis, es allí donde realmente hay una gran polémica en materia de servicios públicos, porque supuestamente hay una cantidad de servicios públicos que aparentemente se dejan fuera, lo cual quiere decir, el problema de la lista negativa es que todo lo que no esté en esa lista es privatizable. O sea, fijaros, hay estados como Canadá que se veía, hay estados que alcanzaron un mayor, digamos, desarrollo en el sentido de mayores prestaciones de sus servicios públicos a sus ciudadanos, y hay estados que, por ejemplo, prestan el servicio de aseguramiento de coches, ¿no? Y cosa que, pues, por ejemplo, aquí no tenemos, el aseguramiento público del automóvil, ¿no? Bueno, pues en ese caso
ese aseguramiento, ese trato que está realizando el Estado en el momento en que se firme el tratado, pues no lo puede prestar ya ese aseguramiento porque no es homologable a los estados con los que está negociando, y en cualquier caso tendrá que abrirlo, o sea, ya otros estados, otras empresas privadas que quieran prestar ese servicio, tienen que abrirlo, ya tiene que competir necesariamente en esa prestación. ¿Y eso por qué? Pues porque ese servicio en concreto no está en esa lista negativa. Se dice que en la lista negativa está, por ejemplo, el agua. Y nosotros decimos, y lo estamos diciendo en la plataforma, es que no es solamente el tema de la conducción, de la depuración, del acceso concreto al agua, al grifo, digamos, lo que es el ciclo integral del agua. Es que además, recordar siempre que toda empresa pública necesita una serie de suministros y proveedores. Toda empresa pública tiene que contratar quien le pone pues las sillas, los ordenadores, donde hace la compra de una cantidad de importantes mecanismos y de herramientas y de una serie de suministros que ya os digo que pueden ser ingentes en las grandes empresas, ¿no? Tuberías y todo. Bueno, pues todo eso sí que eso va a ser necesariamente privatizado en el sentido de que ya no, y no solamente privatizado, sino que ya tiene que entrar en la competición total a nivel internacional que impone el propio tratado. Nosotros contábamos con el tema del canal de Isabel II, cómo existía, digamos, una pequeña, digamos, una red de empresas, una importante red de empresas madrileñas suministradoras de esos suministros del canal de Isabel II. O sea, hay un tejido de la pequeña empresa, de la microempresa o de la mediana empresa que se va a ver absolutamente afectado, porque lo que es natural es que tanto las aguas de París como las aguas de Madrid como las de Alemania contraten esos suministros entre las empresas de su tejido social, de su ayuntamiento, de su municipio, y le den de comer obviamente a todas esas familias y trabajadores que viven y que trabajan en esas empresas que hacen parte de ese tejido, de ese pequeño tejido empresarial, sin hablar de pequeño, en ese tejido empresarial local. Bueno, pues eso ya no es posible, eso va a desaparecer con ese tratado. Por lo cual, eso que nos hablan de empleos y de que aquí viene la oportunidad, pues es que no la vemos, es que realmente no sabemos cómo podría eso plantearse, ¿no? Y luego está lo que llamamos, que lo más peligroso de todo, el efecto trinquete. El efecto trinquete implica que toda liberalización futura de un servicio definiría un nuevo nivel imposible de retroceder. O sea, lo que se ha privatizado ya no se podrá remunicipalizar, y lo que no se haya remunicipalizado antes de que el tratado entre en vigor, pues ya no lo podremos remunicipalizar, y eso para nosotros es realmente aterrador. En todos los procesos de remunicipalización que se están produciendo ahora en España, por fortuna es así, y lo ha dicho Ricardo, y se está viendo, pero no solamente en España, en Alemania, en Francia, en cantidades de países de la Unión Europea, se están produciendo procesos remunicipalizadores, porque nos estamos dando cuenta de lo que ha sido, digamos, el gran vaciamiento de los recursos públicos por parte de la gestión privada. Y si nos estamos dando cuenta que es obvio que una responsable y buena gestión pública pues nos ahorra muchísimo dinero, y además es mucho, pues ya sabemos, ¿no? Universalidad, cobertura del servicio, calidad, etcétera, etcétera. Y ahora mismo está, AEOPAS, una cantidad de empresas, de operadores públicos, tanto del agua, de la energía, de tal, están demostrando que la buena gestión pública es muchísimo más, pero vamos, con bastante diferencia, el 30, el 40, incluso el 50% en algunos casos, mucho más eficaz a la hora del ahorro, incluso en términos ecológicos y de buena gestión con relación a las privadas. Entonces, por todo eso, ya significar que a partir de que entre en vigor el tratado, pues muchos de los procesos que estamos viviendo ahora de remunicipalización se podrían ver bastante afectados y truncados y paralizados.
¿no? Por no hablar de otras cosas que ya son menores y que podría hablar en una segunda parte, que es todo el tema de la contratación in-house, que significa que hay una práctica que parece sensata, y es que las empresas públicas contraten entre las empresas públicas, los ayuntamientos con los ayuntamientos, que lo público apoye a lo público y que por tanto hay una facilidad, se promueva y se fomente una facilidad de contratación entre lo público y lo público. Bueno, pues eso también es una de las cosas que va a desaparecer, para detrimento fundamentalmente no solamente de las empresas públicas, que también, sino también de ese tejido social y de ese tejido empresarial local en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Bien, pues ahora el turno de